un episodio más de La Fórmula del Bienestar. Hoy estamos con Miriam Mueña, nutricionista, experta en deportivo y digestivo. Sí. Bienvenida, gracias por estar aquí. A vosotros. Además de miembro del comité de One Health. Bueno, la intención es de este video podcast, de este proyecto, tamizar conocimiento para que la gente pues tenga herramientas y conozca un poquito mejor lo que es el bienestar. Empezando por ¿qué es la alimentación? Así abiertamente, Miriam. Bueno, no es lo mismo alimentación que nutrición, ¿vale? La alimentación es el proceso de elegir los alimentos, simplemente, pero la nutrición es cómo elige tu cuerpo procesar esos alimentos, que eso ya es algo que no puede ser inconsciente. Sin embargo, la alimentación es algo consciente que tú sí puedes elegir porque coges el producto de la estantería del supermercado o de lo que sea y sí que ahí tienes un proceso más consciente. O sea que, hablando ya de consciencia en alimentación, nutrición, etcétera, tiene una relación directa todo esto con la salud mental. Sí, claramente. ¿Cuál es? Pues en principio yo considero todos los alimentos, y va a sonar un poco así, pero una droga. Porque todos los alimentos contienen componentes. El alimento es una droga. Sí, pero pueden ser para bien o para mal. Entonces, si tú eliges los alimentos adecuados, posiblemente le estés dando una droga adecuada a tu organismo. Pero si eliges los alimentos que no son adecuados, pues ahí van a producir efectos que no son tan beneficiosos. Pero desde un huevo, un plátano, legumbres, hasta una hamburguesa procesada, todo va a generar un impacto en tu organismo. Porque ese alimento va a ir a tu sangre y las células lo van a usar de determinada manera. Entonces sí que vas a tener en tu cuerpo esa sustancia que ya va a usarla de una manera o de otra. Bueno, hay muchos estudios y muchos datos que nos dicen que hay un problema en la sociedad actual que es el estrés, ¿vale? Que nos afecta casi al 100%. Entonces, con esta premisa, ¿nos estamos alimentando para estresarnos más? Ostras, qué pregunta. ¿Nos estamos alimentando para estresarnos más? Te la formulo de otra forma. Sí. La industria alimentaria hoy nos está provocando un estrés crónico. Considero que no. No, porque yo he trabajado en la industria alimentaria y gracias a ella tenemos los productos en los estantes y no nos estamos muriendo de botulismo, ¿vale? Que es una bacteria que tienen, por ejemplo, las latas y se infectan, o los productos del supermercado pues no tienen bacterias que nos vayan a perjudicar, o virus o lo que sea, ¿no? Pero más allá de eso está en la elección y en la consciencia que tú tienes en el supermercado. Entonces, tú puedes elegir entre coger un ultraprocesado congelado lleno de harinas refinadas o unos espárragos verdes. Están en la misma zona de congelados, pero claro, está ahí en tu elección, ¿no? Y saber cómo va a influir ese alimento en tu organismo y desde dónde lo estás eligiendo. ¿Para qué quiero coger ese alimento? ¿Porque es algo rápido o es porque me va a proporcionar un sabor o más apetencia? Entonces, es en la consciencia, pero la industria alimentaria, en este caso, yo no diría que es el problema. El problema está en que no se sabe desde pequeño qué comer, porque no se enseña o no se tiene esa consciencia. Y en España estamos muy adelantados respecto a otros países que, jope, ahí sí que hay problemones, pero creo que no. Vale, otro dato de un estudio relacionado con la celiaquía. Se ha estudiado que el trigo, para poder tener mayor producción, ¿no?, se ha pues ido optimizando para que tenga vale. En este caso, ¿vale?, que es como muy concreto, que tiene algo bueno porque al final si podemos producir más trigo, realmente puedes dar de comer a más gente porque reduces el coste de producción. Pero claro, ¿cómo afecta esto a la harina? Claro, exacto. Bueno, eso es cierto. El gluten, o sea, el trigo tiene gluten o gluteína, que es la molécula que va a afectar al intestino si no tenemos la capacidad para digerirla, ¿no? Entonces, aquí sí que cuando se modifica esa sustancia, el cuerpo que tiene una genética ancestral coge y dice, pero ¿qué me estás dando? Que esto no lo sé metabolizar, no tengo ni idea. Entonces la célula está perdida, no sabe cómo hacerlo y es ahí cuando viene el problema. Pero pasa con muchísimos alimentos. O sea, tenemos una abundancia de alimentos que somos súper afortunados,
pero no sabemos cómo manejarla. Y aquí está el problemón. O sea, solo llevamos 100 o 200 años consumiendo los alimentos que consumimos en esa abundancia. Anteriormente no teníamos esa capacidad. ¿Y qué ocurre? Que el barbecho del suelo no le da los mismos minerales ni los mismos nutrientes a ese alimento, y para una superproducción no se puede, porque es parte de la naturaleza. Entonces, como se acelera la naturaleza y el proceso natural, es imposible, que no está. Entonces, sí te va a afectar, porque no es un proceso natural que tu cuerpo vaya a saber asimilar. Ya. ¿Y qué podemos hacer con esto? Entiendo, mayor información, ¿no? Saber qué consumimos. Esto es clave hoy. Sí, sí, sí. O sea, y hago cursos, pero bueno, esto en la consulta lo llevo a cabo, enseñar a cómo elegir los productos. Porque, por ejemplo, con las harinas, pues una harina de trigo normal no. Si nos vamos a una harina integral, sí, ¿vale? Ahí, ¿cómo elegirlo? Pues que ponga primer ingrediente harina integral, que es muy simple, pero eso te vienen los ingredientes, porque es una información obligatoria que deben poner. Y ahora, si consumes ese alimento, le das un plus y quizás es ecológico, con el sello de la Eurohoja, que no todos son ecológicos, tiene que llevar ese sello, pues por ejemplo sí que puede ser más beneficioso, porque no está tratado ese alimento con pesticidas, el suelo está mejor trabajado, tienen más cuidado con ese alimento, porque tienen que pagar y tienen unas leyes detrás que hace que puedas poner ese sello, entonces te garantiza un poquito de mejor tratamiento. Por ejemplo, con las harinas, con los lácteos, con los huevos, con alimentos que son del día a día, sí que hay que poner más cuidado, pero los que consumes de manera ocasional quizás no. Se nota, por ejemplo, también en el chocolate, que no es lo mismo el chocolate que puedas comprar en un supermercado al uso que un chocolate ecológico, es que no tiene nada que ver. El sabor, también los valores que hay detrás de ese chocolate, en qué comunidad está hecha y demás. Porque claro, es que hoy es un poco locura, ¿no? Hay tanta información que uno no sabe muchas veces cómo filtrar. Has dicho algo ya, fíjate, ecológico, pero este sello te certifica que ya no es solamente un claim publicitario, sino algo que realmente está validando que ese producto, y no solamente 72% de cacao hay a partir de aquí, sino cómo está ese cacao, ¿no? Pero ¿cuáles son los pilares hoy de la alimentación? O sea, si tenemos que decir cómo construye a partir de aquí, porque es una locura hoy. Dieta cetogénica, haz ayuno intermitente, no tomes esto, si toma esto, 72% de semilla o más. ¿Cuáles son los pilares desde el punto de vista de Miriam Muiña de la alimentación? Pues yo diría que si estás perdido, acudir a un profesional que te guíe. Básicamente porque nosotros los nutricionistas nos dedicamos a eso, a guiar a la persona. Igual que si no sabes entrenar, no sabes cómo hacer ejercicio, pues acudes a un entrenador, porque es la persona que te va a ayudar, ¿no? Eso lo primero. Pero si ya, o no tienes, yo qué sé, las ganas de ir o que no tal, pero ahí empieza un poquito todo. Yo diría que organización. Es decir, y ver si lo que estás consumiendo es más natural que artificial. Porque ahí va a residir casi el 100% del éxito de que comas mejor o peor. ¿Esto dónde se ve? En los ingredientes. Y evidentemente en el alimento. Consumir un pimiento es fresco y es natural, pero ahora un pimiento envasado puede ser que lleve algún aditivo, alguna cosa que tal. Bueno, bien, ver la lista de aditivos que pueda llevar, porque este aditivo, los conservantes, colorantes, acidulantes, edulcorantes, todo este compendio de la industria que hace que esté el alimento conservado, lo que va a hacer también es generar a la célula una distracción que no necesita, porque va a tener que metabolizar ese conservante que no sabe qué es, si no es un conservante natural como el ácido cítrico, que ese es el zumo de limón. Pero le estás distrayendo de lo importante, que es que a lo mejor coja la proteína, el aminoácido, o que coja la glucosa y la metabolice. Entonces ahí está el problemón, que cuánta distracción le estás dando a tu organismo a nivel nutricional y cuánto extra para que tenga o no su capacidad de metabolizar lo que sí que es conveniente, ¿sabes? Sí. ¿Cuánto le estás distrayendo al organismo? O sea, organizarte, que es clave, es tiempo, y es algo que la industria ha aprovechado para decirte, mira, no consumes tiempo, te lo doy ya. Eso es, sí, sí. Tú vas al súper y ves que es restar tiempo, porque todo viene para calentar, te viene ya hecho, te viene tal, y es ahí donde reside el punto actual. Y luego dejar la comida como un ritual. Si vas a desayunar,
pues hueles el café, te echas tu canela, tu azuquita en tu cantidad, remueves lentamente. Quita el azúcar del café, joder. Bueno, pero a ver, es que el azúcar, por ejemplo, es mejor que un edulcorante. El azúcar es mejor que un edulcorante. El azúcar integral, panela, en su cantidad moderada, sí, necesitamos un 10% de glucosa según las calorías de la dieta. Entonces, tampoco hay que volverse loqui con el azúcar. El azúcar lo va a ver mejor el cuerpo que un edulcorante, pero ahora, ¿cuánto de azúcar estás metiendo en el día? ¿Cuánto de escondido está el azúcar que tomas? Que eso ya va a otro nivel. Si no tomas azúcar en todo el día y solo es en el del café, pues no pasa nada. Pero la cosa sí es durante todo el día. Claro, ahí está la clave, ¿no? Hay un proyecto muy guay que además es de un conocido que era sinazúcar.org. Ah, sí, sí, sí. Lo conoces, ¿no? Claro, sí, sí. Que hacía la foto y ponía al lado el número de terrones que tenía. Le deja seguir la pista, pero... Sí, yo también, no sé, igual ha desaparecido. Es que ya ha hecho Antonio. Le ha matado la industria, se lo ha cargado. Literal, no, pero eso es la clave. O sea, te digo lo de quita el azúcar porque, a ver, se entiende hoy, hay una conversación en general sobre esto. Hay un claro foco del problema es el azúcar, porque es que además es heavy. Tú te pones a mirar cualquier producto y es que es difícil encontrar alguno que no lleve azúcar. Y yo tengo una pelea, por ejemplo, con mis hijos constante de cómo reduzco esta. Es que con los niños es flipante. Ese es el público más bombardeado de azúcar que existe. Todo. Y es un problemón increíble. Zumo, bollo, Todo. Sí. ¿Cómo se combate? O sea, hombre, los padres, ahí tenéis una gran responsabilidad. Porque a la salida del cole, si te has ido a buscarles, ¿cuál es la merienda? ¿Zumito con bollo o con galletas, no voy a decir marca, pero cookies de chocolate? Todo rápido, porque a lo mejor... Y es que también hay muchas cosas a nivel social que están influyendo. Las mujeres que trabajamos, la madre, porque yo no soy madre, pero tengo en consulta madres, que trabajan de 8 a 7, a 9, no tienen tiempo para elaborar esa merienda a su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Pasan por el súper o tienen unas galletas en la cocina que cogen, se la llevan. Entonces, es el tiempo que tienes para preparar. Por eso es organización. Decir, ¿qué merienda le voy a preparar a mi hijo? ¿Qué le voy a dar o qué voy a comer yo durante la semana? ¿Cómo voy a estructurar los vegetales? ¿Tengo fruta suficiente, vegetales en la nevera? O tener organización. Yo diría que es la clave. Entonces, para los niños, por ejemplo, en general es eso, organizar el menú semanal. Y si además quieres alimentos vivos, no te vale ir una vez al mes a la compra, desde luego. Sí, o sea, hay que... Frescos. Hay un libro muy bueno que es La enzima prodigiosa. Yo creo que te hablé de él una vez. Hiromi Shinja. Es la teoría... A ver, es un médico que viene un médico muy reconocido porque es uno de los inventores de que para pues, quitar pólipos y demás no haya que hacerte cirugía, en fin, bueno. El tipo tiene un libro que es brutal, es imposible de seguir, o sea, comen 6 horas de franja, ten una dieta basada en semillas, el 90% me parece que dice, bueno, es imposible, pero de repente sacas como conclusiones, ¿no? Y él dice eso, alimento vivo, en el momento en que el alimento está muerto y no sabes lo que lleva, muerto, como decías lo de los pimientos envasados, no tienes ni idea de la de radicales libres que te están metiendo para el cuerpo y... Sí, es que ya eso entras ahí en terreno más denso, pero... O sea, pero al final es un resumen de una alimentación, ¿vale? Para entenderlo. Rápida. Tiempo, o sea, tiempo, el organizar, que es al final está relacionado, alimentos vivos y formación. No, equilibrio también. Pues sí, alimentos vivos en un 80% o frescos y luego pues en un 20% a lo mejor eso, unas galletas, pero que sea 2 galletas a la semana. Y que tengan al menos pues una harina integral con su chocolate, o si lo puedes hacer tú, pero claro, ahí está el asunto. Si no tienes tiempo ni casi para ducharte, vas a poder hacer unas galletas en el horno, pues no. Es complicado llevar ahí. ¿Qué relación tiene todo esto? O sea, porque al final... nosotros hemos visto en WOM gente que sigue una misma alimentación o muy similar y muy parecida, pero su salud varía. Y entendiendo que nosotros hacemos un tipo de mediciones, que biomarcadores como hay en la microbiota y demás, ¿qué importancia tiene realmente nuestra microbiota en nuestra salud? Aquí me encanta. Toma. Vale, ¿cuándo es la última vez que saliste de fiesta?
que además a mí tampoco es que me haya... Pero bueno, igual... A ver, es que estamos muy a principio del año. Vamos a poner un mes. Un mes, bueno, está bien. No está mal. Pero igual la anterior 11, o sea... Bien, bien, vamos. Vale, pues la microbiota es una fiesta. Entonces están los securatas en la puerta, que es el estómago, que tienen ahí su ácido clorhídrico, su filtro, a ver qué pasa, tal. Si este ácido clorhídrico está mal, está dañado, no hay securatas en la puerta y pasa cualquier malote a la fiesta. ¿Vale? Entras dentro y tienes diferentes ambientes, pero en el centro de la pista están los que tienen que estar. ¿Qué pasa? Que si entran los malotes, ahí viene el problema, que ya se meten bacterias que van a dañar a las otras, van a crear ahí disbiosis, que es el conjunto de bacterias que no son buenas, algunas se van, otras pues no les gusta el ambiente, se disminuyen, lo que sea, ¿no? Y luego eso afecta, porque el intestino, con esta microbiota, lo que hace es generar metabolitos que son necesarios para el cerebro, entre ellos la serotonina, pero también otras muchas sustancias, neurotransmisores. Y hay una cosa que es que el cerebro no distingue entre alimento y emoción. Entonces también aquí entra ya la parte mental en la que si tú a lo mejor estás en un estado de estrés porque en el trabajo tienes que contestar unos mails, yo qué sé, 1000 cosas, tu estómago va a secretar las sustancias como para digerir eso sin que haya alimento y eso también va a afectar a la microbiota porque es como que le estás dando un trabajo extra. Todo esto tiene una relación. A ver, o sea, espera. ¿El cerebro no diferencia una emoción de un metabolito? El metabolito... A ver, empecemos por qué es el metabolito. Pues el metabolito son sustancias que segregan determinados órganos. Por ejemplo, los músculos segregan mioquinas, que son sustancias o cosas que va a recibir la célula y que les va a dar una señal, ¿vale? Pues el intestino igual genera metabolitos, que son sustancias que van a ir al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo se distribuyen por todo el cuerpo y van a afectar al cerebro, al corazón, al hígado. O sea, es un resultado de nuestro metabolismo y el cerebro no entiende el resultado de una emoción o el resultado de una comida. Claro, ahí viene un poco la conexión de intestino-cerebro también, pero sobre todo es porque el intestino tiene estas bacterias en billones, más cantidad que células en tu cuerpo. O sea, tú tienes una fiesta montada todos los días. O sea, que no hace falta que salgas un buen universo, una vez al mes. Billones, claro. Pero tienes billones más que de... Células. Sí, O sea, hay más que células en el cuerpo. Teniendo en cuenta que me parece que generamos, esto es un dato, puede ser 90 millones, no sé si son 90 millones o 90.000, vaya patinada, de glóbulos rojos al día. Uf, ahí me pillas. Pero bueno, o sea, y creo que 15 millones o 15.000 es heavy la diferencia, pero si eso es constante en el día a día, muchos más microorganismos tenemos en el intestino. Sí, sí. Y luego es que estos son los encargados de absorber bien la lactosa o de absorber bien los nutrientes, de que no haya una inflamación en el intestino, porque cuando esta barrera está chunga, pasan los malotes. El intestino lo que hace es generar una alarma de, oye, por favor, venir a ayudarnos porque nos están atacando, ¿vale? Entonces van todos ahí y eso genera una inflamación. Y esta inflamación se traduce en que tengas hinchazón, sensación de malestar y demás. Inflamación, problema principal y generalizado, ¿no? Hoy. Es que es muy relativa la inflamación, hay que medirla también. ¿Qué es estar inflamado? Que ahora está muy de moda, ¿no? Estoy inflamado, no. Yo lo traduzco en sensaciones, que es cuando le pregunto a mis pacientes, ¿qué es para ti la inflamación? Pues es que estoy hinchada, ¿vale? Entonces es una hinchazón a nivel corporal, estoy reteniendo líquidos, ¿vale? A lo mejor no es que estés reteniendo líquidos, estás consumiendo sal en exceso, luego ya equilibramos dieta y eso se reduce. Pero la inflamación hay que medirlo con parámetros, con la proteína C reactiva, con algún parámetro sanguíneo y no decirlo así aleatoriamente. Porque también eso te genera luego otro malestar, ¿sabes? Como estoy inflamado, te lo dices a ti mismo, sigues inflamado, todo mal. Entonces, también lo que pienses es importante, de lo que te nutras, que es lo que decía Macarena anterior. Pero sí es eso. Entonces, el intestino, si tú le das alimentos beneficiosos, como pueden ser alimentos fermentados, el chucrut, kéfir, yogures,
¿vale? Luego también el almidón resistente, que ahora se habla mucho, pero bueno, es que simplemente el almidón tiene una estructura alargada que cuando tú lo cocinas y lo enfrías y lo vuelves a cocinar, o sea, lo vuelves a calentar, esa estructura se arruga y es muy beneficiosa para el intestino porque genera butirato que también nutre a otras células intestinales, entonces está bien. Pero sobre todo meter probióticos, que son bacterias, que van a meter gente buena, buen rollo a la fiesta. Y luego está el alimento de esas bacterias, que son los prebióticos, que son lo que beneficia. Y la fibra. Falta fibra. Falta fibra a todo el mundo. A todo el mundo yo veo que es donde más falla la gente. Sus verduras, frutas, los alimentos integrales, porque la fibra es lo que va a alimentar esta microbiota y va a hacer que el resto del organismo esté bien. También te va a proporcionar saciedad. Entonces la saciedad va a hacer que no tengas luego hambre por alimentos dulces, por ejemplo. Y la hidratación. Falta agua. Falta agua y falta fibra. Esto, vamos a ponerle cara a los malotes. ¿Quiénes son los malotes de la fiesta interna? Pues en general son, por ejemplo, estos aditivos que cuando llegan a la célula intestinal, al epitelio, pues no lo saben digerir muy bien. Son un conjunto de bacterias con sus nombres, ¿vale? Que ahora son un poco difíciles, no me acuerdo exactamente de todos, pero dentro de este compendio, cuando tú comes, por ejemplo, esa fresa, que sí que es natural, pero no la lavas bien, tiene bacterias que tú no ves, o esos pesticidas que a lo mejor tampoco ves porque son a nivel microscópico, pues ese intestino tiene que también digerirlo. O mismamente ultraprocesados, que no sabes de dónde viene ese pescado, o que si el surimi o las gulas, por ejemplo, pues que son ciertos alimentos que también van a tener en su proceso, en la producción, bacterias que tú no son buenas. Pero constantemente por el aire, por las mucosas, estamos en un ambiente que nos tenemos que defender. Entonces el intestino es la barrera para que no entren, pero es de todo, no solo el alimento, sino lo que respiras también, el ambiente. O sea que, entendiendo un poco la fiesta, hay algunos malos, el estómago es la primera barrera, pero luego que nosotros tengamos con otros buenos y positivos, que has dicho fibra, hemos dicho más hidratación, ¿qué más hay para que la fiesta esté? Fermentos, yogures, un yogur al día y cambiar de marca, por ejemplo. No consumir siempre la misma marca porque cada una tiene su cepa patentada, entonces cada una tendrá su beneficio. Y si no, hacer un protocolo de probióticos, que ahora Está muy de moda, están sí. de moda, pero porque son también necesarios y funcionan muy bien. La hidratación y los aceites grasos omega 3, que están en el pescado, en las nueces, semillas de lino, en soja. Todos estos también benefician porque son antiinflamatorios, que funcionan como un ibuprofeno natural o un AINE. Sí, los probióticos están muy de moda, también la suplementación, omega 3, vitaminas. La gente lo toma un poquito sin control, porque lo ve en un perfil de Instagram o porque de repente has leído una noticia que el omega 3 alarga la vida, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para entender esto bien? Por supuesto, medir y ir a un profesional, pero más allá de eso, ¿cómo se encaja y cómo se diseña una suplementación y con probióticos también? Pues sabiendo si ese nutriente es esencial o no. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esencial? Que tu cuerpo lo necesita porque no lo fabrica. El omega 3 lo necesitamos porque no lo fabricamos. Y solo nos lo dan 3 alimentos, 4 contados. Si no consumes, por ejemplo, pescado azul o nueces o semillas de lino trituradas, pues a lo mejor sí es conveniente que tomes omega 3. Ahora, el omega 3 hay muchos productos, pero hay que, por ejemplo, que estén patentados con sellos de calidad, como pues el sello IFOS, que no me paga, pero aquí lo digo, pero que sea un suplemento de calidad que tenga algo patentado, por ejemplo, ¿vale? Un sello. Y luego el magnesio, que también es esencial, no lo fabricamos. Hay déficit de magnesio porque lo estamos usando muchísimo a nivel cerebral. El magnesio tiene 240 funciones en el organismo y es uno de los minerales más importantes. Tomarte magnesio por la noche no te va a hacer ningún caso ningún mal, porque seguramente lo necesites. Ahora, si va asociado a otras vitaminas en las que ya consumes o mezclas suplementos que ya tienen unas vitaminas con otras y haces una sobredosis, ahí sí, por ejemplo, puede ser perjudicial. Pues sobredosis en hierro, en vitamina B6, en zinc, que esos ya sí que pueden generar un malestar en el cuerpo.
¿Qué es lo que más te encuentras tú en consulta como generalizado? ¿Déficit de algo o esta patología? Déficit de fibra, sobre todo, déficit de vegetales, de fruta y de alimentos integrales. Y la hidratación. Eso es lo que más me encuentro. Por encima, ¿no? Pues por ejemplo, ya la gente no desayuna una magdalena, desayuna una tostada. A lo mejor no es de pan integral, pero ya una tostada con pavo, que ya no es un croissant. Ahí veo que hay mejorías. Por ejemplo, ya se sabe que el zumo, pues como es el azúcar concentrada, no, pero una naranja entera sí. Pero bueno, el zumo sigue estando. A media mañana, pues pueden ser unos frutos secos, ¿vale? Pero ya en la comida nos empezamos a dispersar y metemos pues harinas refinadas, blancas, o poca proteína también. Hay poca noción de la proteína, la importancia que tiene, porque genera todos estos aminoácidos que son importantes para todo el organismo. Claro, porque justo hablabas de la proteína y ahí hay... La proteína es un ladrillo, ¿no? Son los ladrillos que construyen un poco todo, ¿no? O sea, lo primero que se encuentra en el ADN, que es como un código, es proteína, ¿no? Y a partir de ahí, pues se habla de un montón de cosas y hay mucho, y la proteína, pues siendo ladrillo, lo construye todo, ¿no? Pero cuando dices que hay déficit de proteína, ¿exactamente a qué te refieres? Pues partiendo de que ya hay una mala recomendación de proteína, es decir, anteriormente se sabía que se tenía que consumir un 0,8 por kilo de peso, o sea, 0,8 gramos por kilo de peso, ya esto no es aumentado, tienes que consumir entre 1,2 a 1,8. Si haces mucho más deporte, pues llega hasta los 2 gramos por kilo. Si haces muy poco, 1,2. Todo esto con excepciones de personas que a lo mejor tengan una diálisis o lo que sea, ¿no? Pero cuando tú coges el perfil de una persona y multiplicas su peso por las proteínas y le explicas toda la cantidad de proteína que tiene que comer en el día, dice, pues no me acerco. Empiezan a comer proteína y ¿qué pasa? Que es que la proteína tiene aminoácidos, que son 21, que hay aminoácidos igual esenciales y aminoácidos que no lo son. Si no consumimos, por ejemplo, suficiente triptófano, que viene de alimentos como el huevo, la soja, la carne, el pescado, no estamos generando la base o el ladrillo para luego generar serotonina, que a la vez la serotonina genera melatonina. Entonces, en ese proceso, si te faltan esos alimentos o esa proteína, tú no vas a poder generar melatonina y descansar bien. Y ahí empiezan todos Claro, los empiezan, claro, muchos problemas. Entonces, en cuanto metes proteínas, sabe la persona cuánto tiene que incluir, lo hace, mete fibra y agua, todo cambia. Y con ese cosito, algo se soluciona. Luego ya se profundiza. Se profundiza. Y tú profundizas además en una cosa que también desde el primer minuto nos llamó la atención, por eso eres miembro del comité también y demás, pero la función mental en todo esto, ¿cómo la ¿En qué abordas? sentido? ¿Cómo afecta realmente lo que pensamos, el nivel de estrés que tenemos, que nos hablemos mal a nosotros mismos, ¿vale? ¿Cómo afecta esto realmente a que puedes ser la persona que tenga la alimentación perfecta, pero todo eso cómo puede afectar a que no esté funcionando bien, solamente la nutrición, ¿no? Porque básicamente es otra manera de nutrirte. Lo que te puedas decir va a condicionar si... O sea, el otro día vi un vídeo de un psicólogo psiquiatra, que no es lo mismo, pero bueno, un psiquiatra es más enfocado en medicina, ¿no? Pero que decía que la ansiedad no es individual, es social, ¿vale? Ahora mismo, si somos conscientes de cuánta red social consumimos, cuánta pantalla, esto que conlleva una comparación, una falta de conciencia con el momento, con el presente, y esto puede derivar en que la persona esté más estresada, porque ya simplemente la comparación no nos gusta al humano compararnos, porque genera ahí o envidias o sensación de inferioridad, o el otro está haciendo algo que yo no, y ese pensamiento ya está influyendo en tu organismo porque lo va a recibir de determinada manera. Por tanto, por ejemplo, yo lo que veo cuando me viene un paciente no es tanto si va a ser capaz de seguir la dieta, sino de su actitud mental y de si está preparado para el cambio, porque cuando empiezas a comer o a elegir determinados alimentos tienes que ser consciente de que cuando entras en el súper ya vas a tener que elegir otros alimentos y tener la capacidad para hacerlo, cocinarlos y comértelos con la actitud que corresponde. Pues, no metí espárragos, mira, no me hacen mucha gracia, pero me gustan.
los he comido el año pasado. Pues venga, espárragos esta semana vamos a intentar consumir. Y de repente los comen, ven que sientan bien, tal, pero tienen que hacer el esfuerzo de eso. Y luego hay personas que no tienen esa actitud o esa capacidad. Entonces, todo lo positivo, afirmaciones positivas que te digas en el día van a influir en absolutamente todo. Cómo veas a las personas que te rodean, a cómo veas lo que vas a comer, y va a influir en tu estado mental, evidentemente, muchísimo. La relación, ¿no?, que tenemos con la comida y la adherencia es como clave. Como hablamos de salud preventiva y hablamos de prevención y hablamos de lo físico, de lo nutricional, del sueño, de las relaciones sociales, esto tiene que tomarse como una prescripción médica y buscar adherencia, ¿no? ¿Cómo buscas tú la adherencia? Entiendo que no, cuando recibes a un paciente, no es solamente el momento de la consulta o lo que hayas medido y la interpretación de su anamnesis, sino cómo buscas luego que tengas adherencia. Bueno, con las consultas de seguimiento, ¿vale? Que me cuente qué tal, pero estudiando su lenguaje no verbal, también, que eso parece que no, pero influye, pues si esos platos que ha consumido, cuando me los cuenta, se le ve más contento, más alegre, se le ve tenso, pero es que, jo, es todo, porque cuando tú empiezas a comer mejor, como generas más serotonina, generas muchos más beneficios a nivel intestino-mente, es que todo cambia, entonces ya empiezas a ver las cosas diferentes. Y ya empieza a fluir todo mucho más. Y sí. Claro, es que no sé cómo explicarlo, pero es como un conjunto. Adherencia es realmente como si no tienes un beneficio claro y palpable, no claro, vas a poder... es que les sienta bien y dicen, ¿cómo voy a dejar de hacer esto si me sienta bien? Y yo lo que quiero es eso, que vean que sienta bien, que lo comprueben. Y yo les doy mucha caña en que comprueben cómo sienta comer bien. Entonces, desde ahí creas ya la conciencia y cuando vas a un restaurante, a lo mejor ya no te pides una hamburguesa con patatas, sino que pides una hamburguesa con la ensalada porque valoras lo que es la fibra, valoras la saciedad que te va a dar, lo que te va a aportar y te estás comiendo igualmente la hamburguesa. O no acudir solo a sitios de alimentos ultraprocesados, sino a hacértelo tú en casa con un pan integral o lo que sea. Pero desde la consciencia de cómo te siente y te beneficia es desde donde se tienen que hacer las cosas. Porque si tú obligas a alguien a comer sano sí o sí, no lo va a entender. Entonces, explicar bien qué tienen todos los alimentos, qué nutrientes, por qué van a beneficiar, crear ese concepto mental y ya que lo ejecuten. Y es un proceso en personas. Hay gente que lo hace muy bien en 3 meses y hay gente que está 1 año. Y hay gente que no lo cambia nunca porque el hábito al final es algo difícil, ¿no? Sí, yo eso lo comparo con caminos de tierra. Entonces, tú vas por el campo y ves un camino de tierra grande porque es por donde va todo el mundo. Y, sin embargo, hay gente que coge caminos diferentes y con una bicicleta y empieza a generar un camino más pequeño. Pues la mente es igual, tiene caminos grandes, pero tú tienes que intentar hacer con esfuerzo caminos pequeños para generar el mismo tamaño de camino y ir por ahí. Pero tu mente va a querer siempre hacer lo mismo. Es más, es que el ejemplo está, por ejemplo, en si dejas las tazas en la cocina en determinado sitio y un día las cambias, vas a estar 3 días buscando la taza en el mismo sitio. Y cambias y dices, pero que estaban ahí, y el día siguiente vas igual. Pues esto con los hábitos es lo mismo, es imposible en un día. Qué guay. Y además saber que te tienes que mover y que no tienes que estar parado, ¿no? Y que tienes que seguir... La circulación, ¿qué es lo que pasa? El intestino necesita oxígeno, porque si no, no hay movimiento, por ejemplo, de las heces, tampoco hay oxigenación de las células. Estamos sentados, muchos trabajos son sedentarios, que significa que estás 8 horas sentado, y eso no genera ningún tipo de circulación. Entonces, levantarte, andar, hacer los 10.000 pasos diarios, todo eso influye porque estás haciendo que circule la sangre de las piernas al corazón y pasa por el intestino. Y ahí es donde va a beneficiar. Hagas ejercicio una tarde en CrossFit o hagas 1 hora y media andando durante el día. Todo eso influye y también mejora. Pues Miriam, estaríamos toda una media jornada hablando contigo, pero volveremos a hablar, ¿vale? Seguro. Así que nada, te voy a pedir que... ¿Has estado bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. Pues entonces te volveremos a invitar y Sí, no. Recomiéndanos algo, un vídeo, una peli, un libro, algo que pueda la gente enseñar. Yo ya he dicho uno, La enzima prodigiosa, Hiromi Shinja. No sé, ¿se te ocurre alguno? Recomiendo una actividad.
que es apagar el móvil por 12 horas e irte al 12 campo. horas. 12 horas. Irte al campo un día que haga sol. Y descalzarte, andar por el césped, llevarte comida nutritiva y si puedes ir acompañado mejor, pero conectar con ese momento, porque eso va a generar tanta relajación en tu organismo que luego va a beneficiar en muchas cosas en general, en la elección que puedas elegir del alimento después, en cómo se encuentre tu cuerpo. Entonces, eso es lo que puedo recomendar. Pues oye, fantástico. Desde luego, 12 horas es heavy, pero vamos, ojalá. ¿A que sí? Pero Sí, pero es que, bueno, en fin. lo dejas en casa y te vas. Sí, Y no va a pasar nada. Vaya dato, ¿eh? Cuando Porque ves no hay ahí osos. las horas que llevas ahí al día o a la semana, dices, no puede ser. En fin, gracias. Nada, a vosotros, Miriam, muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias.